Ok, creo que lo hice. Oye, sí, hecha, Gloria a Dios. Tenemos que aprovechar porque estamos muy lejos, más de 90 millas, pero tú tienes corriente y aquí la quitan. Entonces, quisiera hablar muchas cosas, pero bueno, nada, doy gracias a Dios por poder estar ahí conversando contigo, con Katy, Caterina, pero bueno, Katy para mí de toda la vida, ¿no? Katy que me conoce, que yo era chiquito. Y recuerdo, antes de hablarle a la gente quién es Katy, según mi conmovisión, ¿no? Yo me acuerdo, vine para La Habana y una de las veces que fui, que ya me había apartado, ¿no? Me reconcilié, que no es la idea, pero ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, tú me dijiste, ya yo estaba ahí reconciliado, trabajando en las cosas, y tú me dijiste, uy, cómo has madurado, cómo has crecido. Y bueno, Caterine, la Caterine que recuerdo y que creo que es porque por lo que veo te mantiene como la característica que creo yo que voy a dar, ¿no? Eh, yo lo pensaba en la mañana, era una Débora. ¿Por qué? Porque era una mujer valiente en Cueto, allá donde vivíamos, estábamos en la iglesia Santidad Pentecostal, y siempre vi a Caterine, te vi a ti como un ejemplo, que no dejé de verlo, ¿no? Pero estoy hablando en este contexto en el que yo estaba, que estábamos juntos, y te veía dando las clases, era maestra, intérprete, y siempre estabas en muchas actividades. ¿Cómo lo lograbas realmente? Creo que sí, en algún momento conversamos algunas cosas, ¿no? Pero que era un sacrificio porque tenías una casa, tenías un hijo, tenías un trabajo. Y era, llega del trabajo, hay cosas que hacer en la casa. Muchas veces la gente con la casa que uno vive no es cristiano y no te entiende. Y recuerdo que fueron procesos bien fuertes, que nadie sabe las lágrimas que en un momento tú derramaste, ¿no? Que sí sé que fueron muchos, aunque no recuerdo cómo lo hayas dicho, pero sí sé, porque en algún momento conversamos cosas así Sí, de las cosas que le pasan a todos. Y recuerdo que así mismo tú ibas para la iglesia dejando una situación en la casa, así mismo tú ibas para el ensayo, era la de las obras de teatro. Y recuerdo todas las obras de teatro que hacíamos siempre y las presentábamos en los eventos nacionales, que iban todo el mundo, pero realmente las obras de nosotros eran las mejores. Y no teníamos recursos. Eran unos ninguno. años, pero había pasión, que es lo importante. Y no, y siempre te admiré, siempre, y ya cuando yo fui creciendo un poquito, que maduré, podía valorar un poquito más a la Caterine que yo conocía ya desde mi madurez y conociendo algunas cosas. Entonces, nada, para mí era una Débora, era una guerrera, te mantiene firme, lo hablábamos el otro día, de que al pasar los tiempos hemos visto mucha gente que va quedando en el camino, que se desanima, pero yo te decía, pero hay remanentes, hay gente que son Amén. remanentes. Gracias a Dios que somos parte de eso, ¿eh? De ese remanente, Amén. porque hemos pasado mucho, a la verdad. Sí. Pero bueno, bueno, dime, ¿cómo te sientes? Extrañamos siempre. Ya voy a dar a Caterina que hable, porque para darle, porque yo soy predicador. Ah, pero ella es predicadora también. Y ¿cómo se llama? Recuerdo los tiempos, todos los tiempos, las vigilias, cuando íbamos para la loma a orar, aquella pasión, aquel primer amor, aquello. Bueno, y damos gracias a Dios por la iglesia, la Santidad Pentecostal, que por ahí pasamos y aprendimos mucho y crecimos. Recuerdo, mi pastor, mi último pastor fue el pastor Adonis, creo que también en el tiempo que tú estuviste Sí, ahí. el Y damos último gracias mes. tiempo. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes un canal ahí? Habla, habla sin pena. Ay, Bueno, habla inglés. bueno, primero darte las gracias porque, bueno, esto es un plan que tú tienes hace mucho tiempo y yo no tenía como deseo de darle a la cámara. Eso a mí me costó un proceso, lo dije en mi canal cuando empecé, porque a pesar de que yo no me considero una persona tímida, porque no lo soy para nada, soy bastante extrovertida, pero sí la Preparado cámara, a personas a sí, traducir en un idioma. sí, yo soy una persona extrovertida, pero sí la cámara, como que nunca no me he sentido cómoda con la cámara. De hecho, si tú recuerdas, te pedí consejo a ti, bueno, cómo hago los videos, cómo filmo, qué hago, y todavía lo confieso, porque mi hijo me dice, mamá, tienes que grabar así. Todavía no puedo grabar así. Es más difícil que grabar así,
para el control de la cámara, ¿verdad? Entonces, primero darte las gracias porque has sido constante en tu deseo de poder hacer esta conversación, este vivo, hablar de nosotros. Y quiero, como creo que lo hemos comentado otras veces, como del mejor tiempo que hemos tenido nosotros como cristianos. Todos los tiempos han sido buenos, le doy gracias a Dios por todos los tiempos de mi vida, los buenos y los malos, porque de los malos he aprendido muchísimo, pero creo que el mejor tiempo de la vida mía como cristiano fue precisamente Santidad Pentecostal. Fue precisamente la iglesia Santidad Pentecostal de Cueto, porque Bueno, fue donde nosotros crecimos y sí. nosotros nos conocimos e hicimos Saludos. una amistad tan maravillosa que aún saludo a todos los de Santidad Pentecostal, que a lo mejor ahora mismo no pueden estar viendo por toda la situación de Cuba, pero sé que lo pueden ver después. Todos nosotros seguimos, la mayoría siendo amigos, llevándonos bien, escribiéndonos, apoyándonos hasta donde se puede. Y fue un Estuvimos, tiempo muy maravilloso estuvimos tratando que un proyecto que te surgió a ti de orar por Cuba y por orábamos a Cuba, que veces por la todavía madrugada por sí, cuestión de horario, de los megas, del internet y esas cosas, pero lo estuvimos haciendo por tremendo tiempo y, y es bueno, sí, o sea, la verdad. sí. Santidad Pentecostal me enseñó a mí mucho, Ubi, porque me enseñó constancia. Yo recuerdo, y bueno, después, te lo decía ahorita, el año que viene, Dios mediante, vamos a hacer un en vivo, yo contigo, para contar mi testimonio. Quiero hacerlo contigo como tú como modulador y vamos a hablar un poquito más de todo esto. Pero yo recuerdo que en Santidad Pentecostal hubo tanta unión en los jóvenes, que fue lo primero que provocó lo bueno de las obras de teatro, porque ninguno de nosotros había estudiado actuación, ninguno había estudiado guión, ninguno había estudiado nada, y fue un grupo de personas con deseo de seguir al Señor, con deseo de Sí, transmitir imagino, como decía aquello que ahorita, habíamos leído. había un tiempo, hay que hacer una obra de teatro, tú trabajabas, llegabas del trabajo. Yo me acuerdo que yo escribía en el trabajo. Yo estaba trabajando y yo estaba escribiendo la obra. Entonces, no había celular. Muy importante, no era decir, ve a la iglesia, era esperar llegar al culto y dar los papelitos. Mira, Obitea, tú vas a hacer tal cosa. Mira, fulano, tú vas a hacer tal cosa. Y ahí todo el mundo Yo con tremenda disposición. ¿Ah? era obediente, me portaba bien en los ensayos, Sí, sí, no, no. Ay, todos nos portamos. Hubo un tiempo que todos nos portamos mal, pero ahí nos portamos bien. En esa primera, si el pastor Adoni ve, tú sabes, todo esto dirá, bueno, hubo para arriba y para abajo, pero lo bueno que teníamos era que pero confiábamos mucho. Fuimos personas que confiábamos mucho, que eso como que se ha perdido mucho hoy, que encontrar personas en grupo, casi ¿cómo lo, siempre uno encuentra amistades, sí, cómo lograbas pero trabajar, hacer todas esas cosas así? Eso te ha bueno, servido para ya te ahora en los Estados decía, Unidos ponerlo en práctica, donde casi el sí, tiempo dice que no alcanza. el tiempo es horrible. Como te digo, yo tengo una amiga acá en los Estados Unidos que ella me reprocha y me dice, al trabajo uno tiene que ir a trabajar y las cosas de Dios, pero bueno, mi experiencia ha sido diferente. A mí las mejores palabras Dios me las ha dado trabajando, los mejores escritos Dios lo ha hecho trabajando y es como dice el versículo, todo lo que uno hace, uno tiene que hacerlo para el Señor. Y si uno está conectado con el Señor, Dios te puede hablar trabajando en la cola, Dios te puede hablar donde tú estés, Dios te va a A mí me hablar. hablaba mucho en las guaguas. Cada vez que cogía el bus, Sí, bueno, familia, en algún momento, si la señal se pone un poquito mala, es que estoy en Cuba y esto es una situación sí, tensa, eso ¿verdad? es normal. A mí me hablaba mucho en los buses, bueno, en la guagua, pero el lenguaje, tú sabes, en los buses me hablaba mucho el señor, me Sí, cogía. eso fue, mira, yo recuerdo que yo me convertí cuando yo estaba en la secundaria básica. Eso es parte de mi testimonio, pero bueno, con la pastora Para María del Carmen Guti. ¿Te acuerdas? pues, María del Carmen Guti en útil. la iglesia Santidad Pentecostal después de la vida pública de Jesús. Entonces, pero como era un adolescente, venían los 15 años míos, venía toda una cantidad de cosas que sabes que en la iglesia Pentecostal en aquel momento eran prácticamente prohibidas. Los pantalones por primera vez, las bermudas, me acuerdo cuando hubo la Todo. reforma,
Pero antes Es, de la reforma, yo iba a cumplir 15 años, entonces yo me aparté. Pero cuando regresé, como yo venía con ya esa historia, no me quiero apartar de nuevo, yo oraba mucho. Yo me acuerdo que oye, yo quisiera volver a ese momento, pero es que el primer amor, aunque uno logre quererlo como el primero, nunca va a ser. Entonces, yo recuerdo que yo me encerraba en mi cuarto, en Cueto, en Cuba, y yo me iba a merendar con el Señor. Yo le puse a merendar con el Señor. Y yo le decía al Señor, yo te quiero servir, y yo quiero servir, y yo quiero servir. Entonces, cuando empezaron las situaciones que vinieron, como tú decías ahorita, yo me acuerdo que mi mamá me decía, la cama llévatela para la iglesia, llévatela. Porque recuerda que nosotros éramos ayuno, y era vigilia, y era no, ensayo. mi mamá me decía, usted ensaya más que la Casa de la Cultura. Ay, Y yo, aquello era terrible, pero una de las cosas que me ayudó para responder tu pregunta era la disposición de ustedes. Yo tenía deseo, pero también ustedes tenían mucha disposición. Entonces yo siempre he sido una persona, tú te vas a acordar muy como que me gustan las cosas. Entonces a veces había otro, me acuerdo de Puchita, y Puchita me decía, vamos a cambiarle esto a la obra. Yo sí, decía, sí, no, pero yo decía, Puchita, yo la quiero así porque así me la dio. Y después entre nosotros surgía eso tan lindo que eran las diferencias, pero sin faltarle el respeto. Y después entonces, oh, no, Puchita, mira, es verdad, tú tenías razón. Vamos a quitar verdad, eso y vamos a ponerlo así. te perdono, Puchita, te perdono, fulanito. No, imagínate tú, eran Sí, muchos, todo el mundo diferente, pero eran esa pasión que yo creo que en estos tiempos se ha perdido un poco, te se lo ha digo yo. perdido, sí. Sí, nosotros somos de Gracie Junior High, tú Sí, sabes, pero casi. no, y entonces hay otra temporada después que no sé si era de Gracie, y después de Gracie Junior High, nosotros somos lo de Gracie, lo de la primera temporada por allá. Pero bueno, ya Sí, somos la sí. generación de los 80, bien de los 70, de los 80, de los 70. Pero fue una Así mismo. etapa de, de muchos tropiezos, de cometer nosotros muchos errores, muchos, pero aprendimos, creo que siempre aprendimos algo de nuestros errores, fíjate, porque éramos todos inmaduros, éramos todos, yo ahora pienso en mí en esta etapa y digo, ay, cuántas cosas yo tenía en mi corazón, cuántas boberías, cuántas estupideces, cuántas cosas, pero nada, es parte Pero a de como pesar esa, de eso, disculpa que te interrumpa, pero eso creo que te hizo ser lo que tú eres hoy. Y me hizo ser a mí lo que yo soy hoy. Porque los errores Dios siempre lo ha usado. Entonces me uno lo que ayuda a hizo fue entender a la depurar, persona. uno lo que hizo fue depurar el deseo que uno tenía, pero al final los deseos, porque mírate a ti con tu libro que escribiste, mire, yo estoy escribiendo el mío, tu canal, mi canal, o sea, el deseo ese de transmitir lo que uno quiere, las cosas del Señor, siguió en nosotros. Amén de los errores, amén de las cosas que uno hizo mal, amén de las cosas que a veces uno hizo mal porque quiso hacerlas mal, sabiendo que estaban mal. Dios de eso sacó lo mejor. Sí, claro. Y muchas veces no sabíamos si pedir un consejo iba a estar bien, si pedíamos que cómo nos iban a ver, si pedíamos un consejo de tal cosa. Eran muchas cosas que pasaban por nuestra cabeza en ese momento y por eso tropezábamos y nada, pero nos levantamos y aquí estamos, que es lo Así mismo, importante. yo de ese tiempo de mi vida me arrepiento de una sola cosa, que yo voy a hablar de eso en mi canal, un estudio que estoy preparando para mujeres, y es que no Exactamente. involucré a mi hijo en todo eso. Él era muy niño, entonces él no quería en ese momento ir a la iglesia porque era un niño, los niños quieren jugar, yo era una persona demasiado Sí, consagrada, o sea, yo no era una mamá de ir martes y no domingo, yo era fuiste una un mamá que poquito estaba en más. iglesia de lunes a domingo. Y entonces no lo involucré, o sea, de la mejor manera a ese mundo. Entonces, de esa etapa, del único error que me arrepiento de verdad, así de corazón, es de ese. De los otros no, porque de los otros Dios sacó miel, como digo yo, sacó lo mejor. Pero eso, si las madres y las personas que sirven al Señor tienen que encontrar el tiempo para seguir sirviendo al Señor, pero no podemos dejar los hijos atrás. Eso es lo único que me arrepiento de esa etapa porque lo demás fue lindísimo. Yo tengo ahí, lo iba a sacar y con el lío de que estaba acomodando aquí la luz
y demás, porque estoy acomodando mi rinconcito. Ahora tengo una mampara ahí por cosas que quiero hacer para el año que viene. Se me olvidó porque te iba a enseñar la libreta original, que donde yo escribí, es más, que te voy a dar la cámara así. Estamos en vivo y estamos conversando y voy a buscar eso. Dame un minuto. Bueno, realmente fue buen tiempo. Y lo que más recuerdo, ahora a mí me dicen, Caterine, y Mira, que me mira, aquí está te- la libreta de mis ay, mira, obras de teatro. Mírala aquí. Mírala esa- aquí. Aquí están las cosas que yo escribía. Mira para esto acá, mira. Mira para aquí, todo lo que dice. Ve, Jacobo, mira aquí, el papá, José, Iraíde, María, Yusimí, Niño Junior, Niño Yarita y Jubitea. Mira ¿quién aquí. era, quién era Mira, yo? unos niños, esta fue una de las primeras que hicimos. No sé si tú te acuerdas que tú y ahorita hacían de niños. Una de chiquitica que hicimos como de la Avenida del Señor, un regalo, no sé qué. Era como de una Navidad. Fue la primerita. La primerita. Tú y ahorita hacían de niños y la ida hacía del papá de ustedes dos. Yusimí hacía del padre de la Sí, mamá. Iraíde era el Pablo papá de hacía de nosotros, sí, rabino. recuerdo. Y esta es la primera obra, mira, la primera que nosotros hicimos, mírala aquí. Y aquí están todas, que yo siempre digo, las voy a transcribir. Aquí está la que hicimos en el monte allá, buenísima, que esa fue la que yo creo. Inclusive esa obra está aquí en Estados Unidos, grabada por ahí, en una iglesia, esa obra. Que nosotros llevábamos las cruces, que mi papá la hizo en la escuela, Esa, la de las esa cruces, que yo misma. bajo el puente, la botella con el petróleo, cuando íbamos para llevar el petróleo para la planta allá en Monteoscuro. Y la gente Sí, pensando que íbamos a celebrar el Día de los Muertos, porque caía el de noviembre, que era para el Día de los Muertos. Y era la obra aquella que está aquí también, todas esas obras están aquí. La de Nerón, ¿te esa acuerdas, obra Wilton? era larga. Wilton, sí, esa obra era larga. Eso era Sí. una generación donde todo el mundo hacía teatro, donde todo el mundo era actores, donde todo el mundo me ha Y servido, te todo digo. el mundo escribía, todo el mundo, era algo tan bonito, fue algo bien bonito, bien bonito. Sí, sí. Es bueno, que estas cosas no se pierdan, por eso hoy estamos haciendo esto. Y Entonces, entonces, mire, le pido disculpas, es que es decir, estamos en Cuba. Yo estoy en Cuba y es un lío, pero pronto, gracias a Dios, creo que mi señal va a mejorar un poco, Dios mediante. Entonces, estábamos ahí, Caterina y yo, recapitulando todo nuestro tiempo así en la Santidad Pentecostal. amén. Y ¿cómo se llama? Katy me enseñaba la libreta ahí donde estaban todas aquellas obras de teatro que sonaron por toda Cuba, a la verdad, y le damos gracias a Dios que te daba esa idea creativa, ya tiene la libreta ahí de aquellos tiempos, aquella libreta que nos daban en la escuela. Así ¿Y mismo. qué es de la vida, Caterina, ahora? Bueno, ahora Caterina está escribiendo un libro que lo estoy escribiendo hace 3 años, porque no, me cuesta mucho trabajo ¿No? Y que como ahora ahí en el trabajo dejar lo que quiero se lo puedes dejar. escribir ahí en el trabajo porque te sacan. Y que No, coge, porque ahora, el problema es que ahora estoy trabajando desde mi casa, es por teléfono, entonces no puedo escribir. Los otros trabajos que he tenido anteriormente me daban más margen. Ahora estoy en el teléfono por la saludo de cuestión aquí, saludo. No, alguien y que conozco. entonces ahora estoy escribiendo, pero como tengo tantas cosas, me ha costado trabajo dejar. Tú escribes, así que tú sabes lo que te hago. Saber qué quiero dejar y qué quiero, ¿sabes? No, y que Quitar. tú eres quisquillosa. A ti te gusta que las cosas queden bien, y no me gusta esto y vira para atrás y viene y no, y no. He Entonces, cambiado es capítulos enteros, he cambiado la orden. Y entonces mi mamá me dijo el otro día, porque yo compro, porque bueno, no ahí te has por ahí está mi librero, sentido mira. conforme Y mi con... mamá me dice, no te ponte a escribir, termina el libro. Digo, mami, ya yo lo escribí, el problema es organizar lo que voy a dejar. El canal mío de YouTube, que Dios me lo dijo, ¿Cómo te porque pueden yo encontrar? extraño mucho predicar, Judy. Y aquí para predicar en las iglesias, aparte de las iglesias, acá tienen otras características, no es un secreto para nadie. Y también a mí se me ha hecho más difícil acá, como tener ese ritmo que tenía en Cuba. O sea, lo que a mí no me gustaba hacer en Cuba, aquí se hace mucho,
que ir a la iglesia solo los domingos, o a veces te pasas días que no puedes ir a la iglesia porque estás trabajando y demás. Entonces, esa necesidad mía de no estar en la iglesia como yo quiero, como a mí me gusta, 100% fue lo que me hizo abrir el canal. Entonces, la Caterina de ahora sigue siendo la misma, en cierto sentido, a la de antes, poquito más madura, quiero decir, quiero pensar, pero Más sigue con lo flaca, mismo, más flaca, más gordita. más gorda, muy gorda, más, Sí, bastante libras de más, sí. aunque estoy tratando de bajar esa libra por salud más que todo. La dieta que hizo, Pero la dieta cetogénica. sí, ahí estaba siguiendo una muchacha que me impresiona mucho, está muy buena, porque dice, volviendo a la mesa del Señor. Y o sea, es como una dieta, pero como lo que el Señor dice que se puede comer y no, que ya se ha comprobado que es lo bueno, como siempre. Siempre lo que Dios ha dicho es lo bueno. Pero sigo con los mismos deseos, Ubi, de servir al Señor, los mismos deseos de que las personas le conozcan, los mismos deseos de ser, como digo yo, yo misma, tratando de no ser, ¿sabes? Por eso a veces tú también eres así, por eso a veces uno se te hace difícil como triunfar en todo este mundo, porque es muy difícil la manera en que uno creció, y entonces el mundo está acostumbrado a otra cosa y le gusta otra cosa, le gusta otro tipo de Y hay cosas, temas y que no son lo que nosotros podemos tratar. Y aquí se me no, hace un poco más difícil en cuanto al internet, la corriente, los megas que están carísimos. Gracias, Caterina. Y muchas cosas, son mucho a veces la falta de recursos, que ahí tú puedes comprar el aro y yo tengo que esperar que alguien me lo compre y me lo mande y pedírselo a alguien. exacto, Entonces, no es lo mismo pedir, exacto. entonces la gente no tiene sus necesidades. Bueno, No, yo pero estoy muy contenta hay que por esas cosas hacerlo. nuevas que van a pasar en tu vida, porque tú y yo, esta no es la primera cosa que vamos a hacer ahora, que va a tener un poco más de universo en el internet hablando, y vamos a poder, como quiero, que tú me ayudes mucho en este mundo, que soy tan nueva, ¿verdad? Y poder unir fuerza de la que nosotros nos gusta de lo de antes. La Sí, idea unir los dones y los talentos que uno tiene, empujar juntos para el reino de los cielos, porque el mundo vive en competencia, nosotros no, esto es por una sola no. meta y es llevar el evangelio de Cristo, entonces no existe eso, hasta en inglés tienen que hablar un día ahí y hacer algunas Sí, cosas. eso me dice mi hijo. Emilito siempre está con eso. Mami, hasta ve otro canal en inglés. Pero no, No, no me he sentido cómoda. todavía, Ya tú ves. pero mira que Parece tú que vas a es hablar fácil, contigo. pero no es tan fácil, ¿no? Sí, parece que es fácil, pero no es tan fácil, a la verdad. Y que Sí, ve, es como la zona de confort de cada uno y de momento como que, en fin, pero sí se puede. En Cristo claro sí que se sí. puede y lo vamos a hacer. Y siempre son mejores dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, dice que o creo que Cristo y si no, mejores dos que uno porque uno empuja al otro. Dale que sí, que tú sí puedes. Entonces, como dicen por ahí, que rodearse de gente que te empuje y que tú digas, oye, gracias porque me empujaste a hacer este primer live, gracias porque por esto, mira, lo pudimos hacer y viste, y te miras y te coges errores. Y lo que sí no podemos hacer muy perfeccionista porque nunca lo vamos a hacer a ese nivel de excelencia, primero porque nosotros no pasamos escuela, nosotros es empírico, está dentro de nosotros la pasión por las cosas que hacemos, que alguien me lo dijo un día, eso no se estudia en la escuela, eso que está dentro de ti, eso no se estudia en la escuela, ¿entiendes? Entonces nosotros Claro. tenemos eso, que está en eso, que ninguna escuela nos enseñó, sino Dios nos lo puso, y en Éxodo, que lo dice mi pullover atrás, no recuerdo, Éxodo 33, dice, y el Espíritu Santo le dio Amén. sabiduría en todas las artes. En todas las áreas. No sé si tal vez en algún momento en uno de los tiempos de búsqueda y eso tú no hablaste de ese texto, pero sé que ese texto yo lo escuché a alguien, tal vez fue a ti, no recuerdo, pero ese texto lo marcó y te da sabiduría en todas las artes. Amén. Y lo que falta, el Espíritu Santo nos lo añade. Exactamente. A veces Y yo lo ahí digo fue. porque a ti te debe pasar también. Mucha gente me comenta y mucha gente me pone, mira, Katy, sí, muy bueno, qué sé yo, pero mira, ¿por qué tú no hablas de temas polémicos? ¿Por qué tú no No, entras en cosas? Y es muchas veces las personas, tú porque mismo, mi realmente sí, reino no es de este y, mundo, no es eso lo y que entonces tenemos yo que digo, mira, el tema polémico de nosotros es
transmitir el evangelio. Eso es lo más polémico que podemos hablar, porque Sí, mucha gente no ven eso como algo importante. Entonces, ya que uno lo vea como algo importante, y a Melito le decía, porque al principio dice Melito, mami, tú no te preocupes por la vista, no te preocupes por nada. Tú lo que yo le decía a Melito, lo bueno de lo que nosotros hacemos, yo sé que a ti te pasa lo mismo, porque te conozco de cuando, además nosotros hacíamos tantas cosas sin cuando era cámara, chiquitico, cuando era y chiquitico que así, que tú, no, tú tenías Disman y cosas, yo no tenía nada, yo decía, ay, cuando yo tendré una Disman, que tú no, veas y Disman. yo, eso, mira, yo le doy gracias a Dios porque tuve tantos regalos de ese tipo cuando Pues, empecé, que yo me acuerdo que Rosalinda me decía, yo un día le dije al Señor, eso es un paréntesis para que te rías, yo le dije al Señor, pero Señor, ¿por qué yo veo que tú tienes a Caterina así como si fuera una niña chiquita? Y Rosalinda en ese momento lo veía como algo como positivo. Y era que yo, como tú decías ahorita, siempre he sido tan quiquillosa que yo cuestionaba mucho a Dios. Yo era como una niña de perreta. Si tú no me das eso, tú no existes. Si tú no me das, yo, esa es primera etapa mía. Y Dios fue tan, pero tan, pero tan bueno conmigo en esa etapa. Y hubo muchas cosas que fueron así, bellones. Me encantaban los si tú me das esto es porque después Dios, tú sabes, Dios es Dios. Me dijo, te quedas si quieres y si no, pero ya se acabó esa etapa. Emilito creo que está ahí conectado. Él es Naranjo de apellido. Sí, seguro. Oye, Emilito, yo te regalaba a ti carrito y cositas, que te lo mandaba con tu mamá a veces. Y a veces ella ya no Y se acordaba de mí porque yo había venido para La Habana, pero siempre me acordaba de Emilito. sí, Y ya después lo vi aquí él es grandísimo, uno de los ya súper autores de este grande canal, cuando... fue él, porque él me decía, mamá, tú tienes que abrirte un canal, porque yo veía mucho. Mi hermito me decía, no sigas viendo tanto, busca el canal. Y velo, porque yo empecé Bueno, a verte a ti fue uno de los primeros que yo empecé a ver, porque te acuerdas que te dije, uy, yo no veo, yo no sigo canales. Y entonces me mandaste y me dijiste, mira, me abrí el canal y yo te empecé a ver y digo, mira, qué bueno esta historia, porque yo lo veía como en la grande, tú sabes, Danilo Montero, toda esa cantidad de gente, y digo, y Marco mira, Luis uy, qué Jubitea, bien. Danilo Montero, Marco Luis Jubitea, los más grandes. Sí, lo más grande, y eso es lo que yo seguía primero. No, en serio, Danilo Montero y tú. Después yo empecé ya como a seguir más canales, porque tú sabes que yo soy muy, yo no sigo todo Saludos. lo, soy muy selectiva. Y Emilito me decía, no importa que te vea uno, no importa que te vea dos, lo que importa, mamá, es que tú transmitas lo que tú quieres Entonces, le damos transmitir. Y gracias a Dios recuerdo un sábado, Bubi, por la vida de recuerdo un sábado Emilito. porque mira, me gustó Emilito, mucho la oración que me mandaste ahorita porque tú en tu oración tú me decías, tu voz que no se apague tu voz. Y eso no te lo revelo a ti ni carne ni sangre, porque esa es mi oración. Yo le digo al Señor, la herramienta que yo tengo para servirte es mi voz. Y siempre le digo al Señor que no se apague mi voz. Y tú decirme las mismas palabras, yo dije, esto fue el Señor. que yo nunca te he mandado, Y yo ese nunca te he día, yo a veces mandado hay un muchos decreto. videos que quiero hacer, videos largos, no los puedo hacer porque mi voz no me deja, y tengo que quedarme en 4 minutos, en tres. Y ese día pude hablar 2 minutos y dije, Señor, resúmame lo que más me diste para que me Bueno, aguante la voz. Y una señora me comentó, Jubi, y me dijo, gracias. Y yo dije, y un video de lo que menos vista tiene en mi canal. Sin embargo, fue el video que esa señora necesitaba escuchar. Y entonces cuando a mí alguien me dice, ¿por qué tú no hablas algo más? Digo, no, la cosa aquí no es ser polémico, la cosa aquí es llegar al corazón de aquellos que necesitan a veces, en ese momento que uno está ahí hablando, recibir lo que uno está diciendo. O cuando lo oiga, la persona que lo oiga. te decía ahí que le damos gracias a Dios por la vida de Emilito, que ha sido un instrumento de Dios para empujarte a ti a Amén. hacer a lanzarte a lo que son como todas las redes sociales y este mundo, porque nosotros somos la generación que crecimos sin redes sociales. Sin nada de eso. En vivo. Ahí no que grabamos y tener una cámara en aquel tiempo era una sola gente en todo puesto que grababa las bodas, los 15 era una gente de una cámara. Tener un VHS era millonario en ese momento. Entonces, nosotros sí ni nos veíamos, ni podíamos repetir a ver dónde nos equivocamos y ya, y lo hacíamos. Y el Espíritu Santo ministraba y hacía todas las cosas. Si tú te Entonces, acuerdas gracias a Dios. aquella obra que hicimos, que cada vez que la hacíamos era diferente.
¿Te acuerdas que la hicimos la primera vez? La de Nerón y la de la muerte, que yo no decía, pero tú eras la muerte, tú eras qué. Porque cada vez que hacíamos la obra, le cambiábamos el guión. ¿Te acuerdas que tú hacías de uno de los pecados que era el dinero? Y nosotros éramos personajes negativos. Casi Sí, siempre tú y yo yo hacíamos lo siento negativo. que al pasar los años, en otra iglesia que tuve, estuve haciendo de diablo y de demonio como 10 años, ejemplo, como 9 años, no sé, en eso, y ya dije, ya decido hacer ahora personajes positivos, ya no hago ahora teatro, ahora aquí, y una vez en la iglesia me dieron dale, dije, no, 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 pues nada, pues ya me cansé de hacer de diablo de la Pentecostal, Desde, bueno, yo, desde aquella vez, ¿te acuerdas? Yo hacía de la muerte y ustedes tres venían conmigo para un You See Me, que era que esa obra, esa esa manía ha obra yo sido recuerdo que la la gente que yo se tiraba para el piso, ¿te acuerdas, Ubi? A pedirle perdón a Dios. Y eso trato, fue, esa es la que yo tengo en mente. Bueno, Katy, tú sabes, tenemos que terminar por cuestión, para sí, que no sea muy largo y para que no se interrumpa tanto la cuestión de la señal, no voy a hacer que quiten de la la corriente. señal, De sí. todas formas, si Dios permite, lo vamos a seguir haciendo, ya vamos a estar tocando Amén. algunos temas, vamos a desarrollar así algunos temas también, vamos a hablar de esto, no sé, temas que podamos hacer como una especie de podcast así en vivo, tú allá, yo aquí, y poder Eso. desarrollar varios temas, cosas así. Este es el comienzo, este es el primer, Amén. Yo lo creo. y así nada, y voy a estar poniendo tu canal para que la gente te apoye ahí y te siga también. Es como Amén. Katy resucita, Ribón, volver a nacer, algo así, ¿no? Renace, Katy renace. Katy renace, reverdece Así otra vez, mismo, renací. renaciste, así mismo. Y el mío es que Yo Soy TV. Pueden seguir ahí, vamos a estar haciendo estas colaboraciones juntos. Gracias a Dios que la señal ha estado bastante buena, aunque Bastante en estable, algunos sí. momentos sí, la señal tuya ahí, sé que es la mía, pero yo lo veía como que eras tú, pero tú tienes hasta 5G y tengo una 4G que realmente es con cara de 3 y hasta de 2, pero bueno, nada, le doy gracias al Señor, porque aún así podemos hacer estas cosas. Amén. No sé, Amén. así que Gloria a si quieres Dios. pedirte ahí, decir algo, está bien, y ahí nos vamos. Nada, Y un después abrazo voy ahí a en la poner distancia, que en el Señor sé que pronto lo vamos a dar en vivo. Yo sé que sí, porque para Dios no hay nada imposible. in the name of Y Jesus Christ. Porque ahí es fin de hace años, sí, ¿eh? Many years, ¿no? acuérdate, sí, acuérdate que eso es una palabra que tú tienes y no se ha Sí, demorado por el hombre. Se ha demorado porque era a propósito de Dios que fuera en el momento que Él tiene para que tú salieras con todo lo que vienes contigo, lo que traes ahora. Entonces no fue el hombre, Dios lo permitió. Eso fue así. así. Qué bueno, gracias, Katy, te quiero mucho, de verdad que sí. Siempre También, sí. recuerdo. Y qué bueno que a pasar de los años podamos estar en contacto. Y es una de las cosas buenas que le doy a Dios por la tecnología, porque nos permite estar en cercanía con lo que en un A momento pesar está de la distancia, así a mismo. pesar de la distancia, de que los años pasan. Y bueno, no tanto, porque seguimos iguales. Sí. Mm, sí, estamos iguales, a la verdad. De eso, de los años pasan y nosotros ahí, reverdeciendo y rejuveneciendo y ribón, 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 Amén. ribón, ribón. Reborn, como yo dije, tiene en el reel que tú lo viste porque tú le diste me gusta. Como yo dije, si no uno dice renací, no es renací, es renaciendo, es diario ahí, Constante, un es proceso, constante. No es que un me quedé proceso. ahí, Porque renací ya quedó en el pasado. Y renaciendo es como un presente continuado, algo así, un tú sabes. presente continuado. Sí. Eh, Ahí los profesores de tú nosotros sabes. Sí, 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 sí. Sí, tú eres teacher de y tú inglés o también, así mismo somos profesores, de secundaria. graduados los dos, sí. Sí, De eso es lo único que Dios nos ha ayudado para la parte de comunicación, pues sí, como tú yo decías ahorita, necesito a alguien que decía que muchas veces no estudia cosas que después Dios lo usa para el reino. Y ahí está. cuando yo estudié inglés, yo me acuerdo que en Cuba, mira la edad que yo tengo, 46, la gente, o sea, la gente que estudiaba inglés era la que tenía familia afuera que iba a salir, la que Yo, quería trabajar en... Y yo, yo quería ser después, profesor de inglés así de la nada. Cambié de abogado para inglés. Y después yo entendí, primero Dios me usó traduciendo en Cuba muchos años,
y después vine a vivir acá. Digo, ¿quién me iba a decir a mí que aquel día cuando ya en el pre, con 17 años dije, no voy a ser abogada, voy a ser profesor inglés, que era Dios ya desde aquel entonces, cambiando todo lo que Sí, venía. bueno. Gracias, Katy, gracias por todo. Estamos en contacto. Ya después ahí hablamos Amén. para el Así almuerzo mismo. y hablamos un momento ahora por WhatsApp cuando termine aquí. Y Amén. ya, gracias a a los que han estado ahí, los que van a estar viendo estos videos aquí, yo después los voy a editar y los voy a poner en YouTube y vamos a estar Amén. ahí. Katy Ribón, featuring Yo Soy de Rey. Amén. Así que, Bendiciones. Bye. see you, see you. See you. See Sí, you. te voy a empujar a ti a hablar inglés, Rich. Amén. Amén. Dale, God bless you. Dale. God bless you. Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene busca de Dios, nene cambia la emisora y corre pa' Yo Soy TV, TV,